Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de la coordinadora del colectivo Danza Espontánea, Claudia Landavazo. Claudia, bienvenida. Gracias. Claudia, ya hemos tenido la oportunidad de platicar en otras ocasiones y es un placer tenerte aquí ahora en el programa. Antes de entrar en materia de danza, quería preguntarte quién es Claudia Landavazo y cómo surge su amor, su pasión para construir esta gran trayectoria dentro de la danza en Sonora. Pues podría definirme primero como mujer, artista, amante del cuerpo, del movimiento, de todo el espectro de las artes escénicas y procesos creativos. Mi pasión por la danza pues no tiene tiempo, la verdad. No recuerdo un momento de mi vida donde no haya pensado que yo era otra cosa, además de bailarina, ¿no? Desde muy chica. Es un poco un misterio ahí familiar, porque como que no hay precedentes, pero siempre, si hay alguna claridad en mi vida, ha sido eso, ¿no? Claudia, ¿qué encontraste en la danza como lenguaje que quizá a lo mejor no encontraste en la literatura o en la fotografía o en las artes visuales? ¿Qué fue lo que te atrapó del movimiento del cuerpo? Creo que la inevitable relación entre cuerpo inconsciente y cuerpo relación hacia afuera. O sea, ese puente que para mí siempre ha sido el cuerpo y el movimiento que le da vida al cuerpo como el principal canal de comunicación hacia adentro, hacia mí misma y hacia todas las relaciones de mí hacia afuera. Claudia, mencionabas ahorita que no hay precedente en tu familia de familiares que se hayan dedicado a la danza. ¿Fue algún choque cuando tú decidiste que esta era tu carrera, con tu familia? ¿Cómo lo aceptaron ellos? No, yo soy de las afortunadas y privilegiadas que siempre ha contado con el apoyo incondicional de mi familia. Desde el primer momento, te estoy hablando de los 80s, cuando yo te digo que no tiene edad ese anhelo mío, no había dónde estudiar danza aquí en Hermosillo, ¿no? Y mi mamá se encargó por todos los medios de que al menos me pudiera acercar a disciplinas que tuvieran que ver con el cuerpo, gimnasia, pero para mí la competencia no era para ti. No es camino. Danza folclórica, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con movimiento, hasta que afortunadamente se abrió la Casa de la Cultura y empezó ahí el programa de iniciación artística, se llamaba, donde ahí sí tuve mi primer acercamiento al ballet, que era lo que yo quería estudiar. Claudia, del ballet, que es mucha disciplina, muy cuadrada en el sentido técnico, ¿cómo fue la transición hacia la danza contemporánea, hacia llegar al colectivo Danza Espontánea, que son como antítesis del ballet? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues los culpables fueron los Antares originales. Yo era alumna de Ángeles Martínez y Siegfried Risco, que eran los directores del ballet infantil de la Casa de la Cultura. En algún momento, igual en los 80s, ya no recuerdo el año exacto, se regresaron a México y nos dejaron el ballet en manos de Miguel Mancillas y de Isabel Romero, en ese entonces Antares, ¿no? La primera alineación de Antares. Y yo no tenía idea de la danza contemporánea. Yo estaba súper clavada en que iba a ser bailarina de ballet. Y fui a una función de Antares que se llamaba Nueva España de Mar Océano, en la antigua cárcel, ahí en el Museo de Sonora. Y fue esas experiencias parteaguas totalmente. Cuando yo vi ese tipo de expresión, era como si hubiera habitado el mundo de los sueños, la magia. Me pareció que en ese territorio todo era posible y lo sigo pensando.
Entonces en ese momento fue como una desconfiguración total de mis parámetros y pues ya muy orgánicamente, como eran mis maestros y ellos también vieron algún talento en mí en ese momento, pues fue muy natural desde muy pequeña ya estar como encaminada hacia eso y pues a los 16 años, muy joven, ya era parte de Antares por invitación de Adriana Castaños. Claudia, ¿cómo construyes tu carrera siendo intérprete en ese principio y cómo vas acumulando experiencias para terminar siendo coreógrafa? ¿Cómo también es ese proceso de maduración desde que estás desde la interpretación, que vas siguiendo las líneas que te baja el coreógrafo o el coordinador del grupo, a empezar a encontrar tu voz creativa, tu voz autoral? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Para empezar fue un camino muy lento, muy lento. Esa transición como natural que se da de ser un ratito intérprete y luego empezar a hacer tus coreografías, en mí pasaron décadas, ¿no? Yo siempre como que, yo creo que por esta circunstancia de haber sido muy joven cuando empecé a trabajar y mis parámetros como coreógrafos, como maestros eran muy altos, ¿no? Siempre yo sentía que, y era cierto, ¿no? Estaba trabajando con gente con muchísima más experiencia que yo. Entonces creo que eso me ubicó en el territorio de intérprete por muchos años, como que para mí era impensable habitar esos territorios de mis maestros, ¿no? Ideas y configuraciones que uno se va haciendo. Sí tuve inquietudes, llegué a hacer coreografías dentro de La Lágrima, luego en México, que trabajé muchos años en la Escuela de Actuación de Televisa. Ahí constantemente, cada año tenía que hacer al menos una coreografía. En otros términos, ¿no? Porque dentro del contexto de Televisa y todo, pero ahí fui adquiriendo como mi propia metodología para generar lenguajes escénicos. Pero todavía sin considerarme coreógrafa, era como, bueno, tengo que hacer coreografía porque es parte de mi trabajo, pero no sentía todavía fuerte el impulso de hacer mi propio lenguaje en escena. Experimentaba mucho en salón, ¿no? Con mis alumnos. He tenido una larga carrera como docente también. Y justamente ahora que regresé a Hermosillo, que estoy hablando del 2019, después de 20 años en la Ciudad de México, creo que las personas que ahorita integran el colectivo Danza Espontánea, que tengo relación con ellos desde el 2014, cuando yo venía a dar talleres aquí. Creo que yo necesitaba el equipo, las personas, donde yo me sintiera totalmente libre para hacer propuestas y ahorita me viene a la mente una frase que me dijo una terapeuta con la que iba allá en México. Me dijo, tú, lo que pasa es que no tienes en este momento espejos que te reflejen. Creo que cuando llegué a Hermosillo y vi que ya tenía la posibilidad de trabajar de manera continua con estas personas, que ahorita me gustaría mencionar sus nombres, tuve esos espejos. Y entonces ha sido muy orgánico y muy fácil, ¿no? Formado una relación simbiótica, digamos. Sí, y entonces también en la misma circunstancia de la edad, pues ellos son jóvenes, yo no. Entonces creo que también, como sin darme cuenta, ahora estoy en el lugar que en algún momento tuvieron mis maestros para mí, ¿no? Claudia, tu caso es muy particular porque emanas de Antares, has trabajado con Adriana Castaños, con mucha experiencia. Si uno ve tus obras, por ejemplo, nos tocó ver el año pasado, fue en El Desierto para la Danza, el agobio de un perro persiguiendo su cola. Uno puede identificar ciertos elementos de Antares en la espectacularidad física, pero también encuentra cosas conceptuales que son más de Quiatora. En el árbol genealógico de la danza en Sonora, ¿dónde se posiciona Claudia Landavazo? No sé, creo que si pudiera definir algo al respecto sería por eliminación. O sea,
estoy segura que no es interesante para mí como creadora basarme en los virtuosismos técnicos, ¿no? O sea, entonces por eso digo como por eliminación. Tampoco me resulta interesante tener un concepto de entrada al cual después tendría que llenar con movimiento y con trazo escénico. Tampoco sería eso. Creo que en ese árbol genealógico yo me podría ubicar en la creación colectiva, ¿sí? Y por eso ha sido un poco difícil no nombrarme directora, sino coordinadora, porque creo yo que ese trabajo en conjunto, cuando estás trabajando con personas, con esos espejos que te reflejan y viceversa, es inevitable la colectividad. Y me encanta además descubrir los hallazgos que ese tipo de trabajo conlleva. Entonces casi es como la famosa página en blanco, ¿no?, de los escritores. Están los cuerpos compartiendo un espacio y a partir de los propios contenidos de ese momento de nuestras vidas empieza a surgir algo, ¿no? Mi metodología hasta ahorita que voy como construyendo tiene que ver siempre con caminos de cómo explorar esos contenidos. Claudia, ese modelo del que nos estás hablando ahorita entra como dentro de esta horizontalidad que es un poco subversivo a los modelos tradicionales donde son estructuras muy verticales, donde el coreógrafo manda y tienen que obedecer todos. En este proceso, ¿has encontrado una mayor riqueza intelectual, conceptual y estilística en tu coreografía? No sé si pudiera hablar en términos de mayor o menor riqueza. Sé que es una manera mucho más acorde a mi naturaleza y a mi organicidad. Y por eso me resulta ahora fácil, poniendo entre comillas las palabras fácil, o sea, natural. Por eso me resulta natural ahora estar como desarrollando procesos creativos. Creo que aunque he habitado la verticalidad muchos años de mi vida y no reniego de eso porque fue una manera muy nutrida de aprender un montón de cosas, pero creo que este cambio de plano me resulta más familiar, más orgánico y entonces en ese sentido pues más acorde a mí, no sé si de mayor riqueza, pero más acorde. Claudia, antes hablamos de estos modelos, este modelo que estás aplicando, que te sirve a ti en este momento. Yo te quería preguntar, en este momento, ¿cuáles son las pulsiones creativas a la hora de crear la coreografía? Si hay algunas temáticas en particular que tienes subrayadas, que quieres expresar, o cómo es tu proceso creativo para llenar de contenido la coreografía. Como te mencioné ahorita, casi siempre partimos del no saber, ¿no? Pero sí reconozco que hay temas que han estado circulando en mí desde hace muchos años. Y entonces creo que al momento de disponernos a empezar un proceso y en esta búsqueda de los propios contenidos, esos temas míos en particular, obviamente encuentran un espacio donde manifestarse. Si existe una resonancia de alguna manera de ese tema con el resto de los integrantes del colectivo, pues es como empezar a hilar, ¿no? Un bordadito donde estamos conectados y a veces ese tema se diluye en el camino, pero nos ayudó a arrancar, ¿no? A empezar a caminar. Poniendo el ejemplo de Agobio de un perro buscando su cola, por ejemplo, yo desde siempre también me ha intrigado y me parece súper complejo, misterioso y profundo este tema de las personas que viven en la calle, más allá de la complejidad social que eso conlleva. El ver esas presencias en contextos siempre hostiles, sin embargo con una pulsión de vida permanente, corporalidades muy particulares, temas, porque si escuchas los discursos hay cosas ahí, todo eso que a mí siempre me ha parecido
fascinante ese misterio, pues surgió, de alguna manera surgió, no como tema en la mesa, sino como esta posibilidad de habitar otras dimensiones de manera paralela a la dimensión que la realidad social y cultural nos delimita, ¿no? Y cada uno de los chicos tenía experiencias y percepciones al respecto, tanto en sí mismos como de habitar estas dimensiones paralelas o experiencias con esas relaciones con personas en la calle, ¿no? Entonces, te lo pongo así como ejemplo, y entonces quedó algo por ahí, ¿no? Y nos concentramos en esta metáfora del perro buscando su propia cola, ese es siempre estarnos buscando a nosotros mismos casi como tema de la especie humana, ¿no? Claudia, también en esa obra vemos como que, al menos desde mi impresión, escenas muy oníricas también, que se juega mucho con las luces, por ejemplo, cada intérprete cambiaba la luz. En la entrevista anterior me hablabas del movimiento perpetuo, que creo que es algo que vas también a ir a Cuba, ¿verdad? De la espontaneidad, ¿Cómo surge el viaje a Cuba que tienes en próximo febrero? Ok, esa es otra larga historia también. Cuando estaba en México en el 2012, en uno de esos momentos donde como que sentí que me agoté en el tipo de expresión y procesos creativos que estaba viviendo hasta ese momento. Conocí ahora a mi hermano y compañero, yo creo que para siempre, ¿no?, de procesos creativos y de búsquedas, se llama Carlos Camarillo. Lo conocí y me invitó a un proceso de investigación para su tesis acerca de los teatros de participación. Ese era el tema. En ese momento yo no tenía idea qué era, pero me pareció sumamente distinto a lo que yo hacía y dije, pues voy a ver, vamos a conocer esta propuesta. Los teatros de participación es un gran paraguas de dispositivos escénicos que están más contemplados para el trabajo en comunidades que como espectáculos artísticos. Y el experimento al que me invitó Carlos era cómo desde distintas disciplinas, no solo desde el teatro, se podían abordar esas metodologías. A mí me invitó como bailarina para hacer esa investigación desde el lenguaje de la danza. Y en esa investigación, así muy sin pensarla mucho, le puse danza espontánea, porque ya existe el teatro espontáneo, ¿no? Era lo mismo, pero desde el lenguaje de la danza, desde el movimiento, desde la abstracción del movimiento. Y ese mismo año, creo que fue el primero o el segundo encuentro, se llama Encuentro Internacional de Teatro Espontáneo y Playback en Cumanayagua, Cuba. Y Carlos me dijo, pues ve, él era el segundo porque él había ido al primero, y me dijo, pues ve tú, me dijo, porque se va a hacer una manera muy rápida de que entiendas todo este territorio. Y fui, y ahí fue mi le llamé taller en construcción de una propuesta de danza espontánea, como una manera de aportación a las metodologías de teatro espontáneo. Y fui, y resulta que tuvo muy buena acogida, porque la abstracción del movimiento implica una devolución de las historias de las personas menos literal, menos anclada en la palabra, como solía suceder con el teatro. Y eso, no mencioné el antecedente, pero estos teatros, la característica que tienen es que lo que se crea en escena es a partir de la participación de la audiencia. Hay distintas maneras de lograr ese diálogo. Yo me baso en la metodología del playback, que es uno de estos teatros de participación. Y este lenguaje desde la danza, al devolverles las historias a las personas que en la función son los narradores, crea una metáfora mucho más abierta, donde la gente tiene la posibilidad de ver su relato en otro lenguaje, no recibir una repetición desde la palabra, sino verlo en movimiento, ¿no? Y creo que eso fue muy bien recibido en la comunidad playbackera y de teatro espontáneo allá, y fue como un apadrinamiento. Me dijeron, adelante, esto tiene para dónde. Exacto. Y pues ya regresé a México con toda esa potencia, convoqué a bailarinas, gente de danza, empecé a experimentar allá.
Vine a Hermosillo por un PECDA que recibí y fue cuando convoqué a alumnos de preparatoria que estudiaran talleres artísticos para hacer un proyecto piloto, a ver cómo sonaba la danza espontánea por acá. Y participamos con esta alineación, que es ahorita el colectivo, por primera vez el 2016 en las fiestas del Pitic. Y a partir de ahí, pues ya, ¿qué te cuento? Cada vez que venía yo a México nos veíamos, hacíamos una función, ellos seguían experimentando solos por acá, yo por allá, y en el 2019 finalmente ya pudimos. Claudia, ahorita mencionabas de que pues, estuviste mucho tiempo trabajando en Ciudad de México como docente en proyectos independientes. ¿Qué fue lo que te hizo volver acá a Sonora? Eso que te digo, necesitaba espejos más fieles, ¿no? Es bien difícil. Yo crecí en una tradición de los grupos independientes y los grupos, al menos en mi experiencia, eran como familias, ¿no? O sea, sí, prácticamente era, o sea, cuando yo estuve en Antares era mi familia, cuando estuve en La Lágrima era mi familia. Son relaciones muy cercanas, eran relaciones muy cercanas, muy comprometidas y con una visión muy clara acerca de lo que queríamos hacer. En México me topé con otro contexto, ¿no? Es una ciudad donde difícilmente te puedes coordinar para un ensayo, ¿no? O sea, la gente está haciendo demasiadas cosas para poder sobrevivir. Es muy difícil tener un grupo, ¿no?, permanente. Entonces, ahí mi experiencia fue por proyectos, entonces no era con grupos, sino con un coreógrafo un ratito, con un coreógrafo otro, venían coreógrafos más de fuera. Más desfragmentado estaba. Sí. Y aprendí a trabajar así también. Pero pues fueron 20 años, ¿no? Fueron 20 años. Creo que también se juntó con la necesidad de volver con mi familia de sangre, ¿no? O sea, yo ya quería estar con mis papás, con mis hermanas, con mis sobrinos. Y entonces creo que fue eso, como la necesidad de familia en ambos sentidos, ¿no? Personal y profesional. Claudia, llegas aquí a Sonora, yo sé que habías estado yendo y viniendo, pero llegas y ¿qué encuentras como escena en la danza aquí de tu regreso? Ay, me encantó, me sorprendió la cantidad de gente bailando, para empezar, o sea, cómo han salido generaciones y generaciones de la escuela. O sea, yo me acuerdo cuando éramos 10 bailarines, no sé, o sea, entonces ahora ver tanta gente dedicada a la danza, esta efervescencia de academias y lugares donde la gente puede ir a tomar clases. Compañías sorprendentemente no tantas, o sea, siguen estando las mismas. Últimamente, después de la pandemia, como que empezó a haber, no sé, pienso en Somos, por ejemplo, ¿no? En Nosotros, como agrupaciones nuevas. Mucho teatro, muchos espacios independientes, El Mentidero, que bueno, no quiero ser comercial, pero ha sido una casa maravillosa para la gente de danza, ¿no? Entonces, eso también me dio mucha alegría cuando llegué, porque te he de confesar que nunca decidí volver a Hermosillo. Yo venía a estar un rato con mis papás y en realidad mi plan era irme al extranjero. Pero llegué y vi esa escena y me empecé a relacionar con las personas y empecé a darme cuenta que había relaciones que, sin darme cuenta, con todos estos años de experiencia, pues son relaciones fuertes y poderosas, ¿no? O sea, para hacer cosas aquí en conjunto. Dije yo, ¿qué voy a andar ahí otra vez, empezando de cero, en otro país? Cuando aquí están mis familias, ¿no? Por decirlo así. Y así como con mucha duda al principio, o sea, como yo sentía, y se lo comento a mis amigos, sentía que cualquier momento iba a despertar y decir, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero no, la verdad es que al contrario, se va reafirmando que la decisión fue muy buena, ¿no? Claro. Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, como siempre, escucharte y aprender de ti. Esta es una nueva edición, fue una nueva edición de Horizontes Culturales.
Estuvimos con Claudia Landavazo y los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Horizontes culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.